Siguiente pincel que vamos a revisar es el pincel de dispersión, pero no lo podemos crear desde acá. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos un objeto. Ya voy a partir con una estrella. Ya vamos a cambiar el color. Ya una estrella amarilla. Entonces, esto es súper simple. El pincel de dispersión lo selecciono el objeto que va a ser el pincel de dispersión y lo arrastro a mi paleta de muestras, perdón, a la paleta de pinceles, y suelto. Y aquí me aparecen las opciones que no aparecen activas desde acá. Entonces está el segundo pincel de dispersión, le digo OK. Me va a aparecer este menú grande que lo vamos a revisar después porque primero lo que voy a hacer es colocarle nombre al pincel, estrella amarilla, y le vamos a dar OK. Ya, listo. Borro el objeto, tomo el pincel, tomo mi pincel de dispersión y dibujo. ¿Ya? Y lo que ustedes van a ver que el objeto que dibujé se va a ir dibujando a lo largo del trazo. ¿Ya? Eso es lo que hace el pincel de dispersión. Pero como se llama de dispersión, tenemos que hacer que el trazo o la figura se disperse. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a dejar un solo trazo. ¿Ya? Voy a dejar un solo trazo nomás acá. Vamos a hacer más o menos esto, recorriendo la hoja completa. Y vamos a ver las opciones una vez que ya lo tengo aplicado, porque esa es la gracia, primero aplicarlo y después ver las opciones para ver cómo se va modificando, porque cuando uno los edita los pinceles, es preferible que estén aplicados para poder ir viendo los cambios, si no, no se va a entender mucho qué es lo que hace cada cambio. Entonces le hago doble clic al pincel, ahí está estrella amarilla, doble clic, y me aparece el mismo menú donde le había puesto nombre al principio. Acuérdense siempre de previsualizar, para que podamos ver los cambios. Estrella amarilla entonces. Lo primero que vemos es que el tamaño es fijo, que significa que puedo modificar tanto reducir o ampliar el tamaño. ¿Se fijan? Ahí ya estoy modificando el original. Eso es lo principal. Si está en 100% va a ser el tamaño real. Lo puedo achicar o lo puedo agrandar. Después está el espaciado, que es la distancia entre cada uno de las estrellas o de los objetos que están creados. Entonces ahí está, lo puedo juntar más o lo puedo separar más. ¿Ya? Entonces ahí tengo la siguiente opción que es el espaciado. Y aquí está recién el nombre del pincel, pues dispersión. Pincel de dispersión, acá está. Entonces la dispersión es esta. Se fijan que hay una línea, que es la que dibujé, pero si hago la dispersión, la hago en el sentido contrario, la hago en menos porcentaje, se va a ir hacia abajo. Si la hago más porcentaje, se va a ir hacia arriba del trazo. Entonces ahí se dispersa, o hacia abajo o hacia arriba. Y lo último es la rotación. Si modifico esto, voy a hacer que la rotación del objeto vaya en diferentes ángulos. ¿Ya? Pero la gracia de la dispersión es que en vez de que todo sea fijo, todo sea también al azar. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, el tamaño al azar, puedo que tenga estrellas más pequeñas como estrellas más grandes. Entonces es al azar todo. A lo mejor un poquito no tan grande. Vamos por aquí y está un poquito más chiquitito. Entonces ahí tengo variaciones. Entonces lo primero, si lo dejo al azar, va a ser aleatorio. Grandes, pequeñas, más chiquititas, más grandes, más chicos, más grandes. Depende del porcentaje que yo ponga para ambos lados. Las más pequeñas y las más grandes. Los porcentajes. Después tengo el espaciado. También lo puedo cambiar al azar. Entonces significa que tengo menos separación en algunas y en otras tengo más separación. Entonces ahí se produce también un cambio. Hay más espacio en una, hay menos espacio en otra. Entonces estoy variando al azar el espacio aleatorio dentro o sobre el trazo. Y la dispersión también la puedo hacer al azar. Entonces puedo hacer que se dispersen hacia abajo o hacia arriba del trazo. Entonces se produce dispersión para ambos lados. Aquí podría variar un poquito esto. Voy a tratar de ahí para que se vean más estrellas, ¿se fijan? Porque al ponerle más espaciado, obviamente va a haber más distancia entre ellas, se van a ver menos, entonces voy a ponerle un poquito menos para que se vean más estrellas. Ya, aquí voy a hacer un poquito, fíjense el cambio que tiene a como era originalmente, ahí recién se están dispersando. Y también puedo cambiar la rotación y lo dejo al azar para que así se puedan rotar tanto hacia un lado como para el otro de manera aleatoria. Entonces ahí tengo esos primeros cambios. Ok, listo. Aplico los cambios al trazo y está. Entonces cada vez que vuelva a dibujar, hago una línea y se llena automáticamente de estrellas. Si ustedes ven esto como contorno, están viendo solamente eso. ¿Ya? ¿Qué otro cambio podría hacer al pincel? Es doble clic
y cambiar el método de colorización, porque siempre el color de la estrella va a ser del color del dibujo que yo hice al principio, que era una estrella amarilla, pero si yo cambio esto a matices, por ejemplo, significa que cuando vaya a seleccionar un color, se fijan que automáticamente selecciona el que estaba y ahora las estrellas son grises con negro. Entonces yo también puedo cambiar el color acá o elegir el color de acá. Ahora las estrellas que dibuje van a ser con matices de rojo. Ahí están, rosada. Voy a cambiar ahora a matices de verde. Y listo, ahí se va matizando. Unas azules. Ahí voy llenando de estrellas. ¿Ya? Entonces, el método de colorización es el que importa a la hora de cambiar el color. Porque si no van a ser siempre del color original, que es el color con que se creó la, el pincel. ¿Ya? Esas son las opciones básicas para poder generar un pincel de dispersión. Primero lo guardan y después modifican el pincel. Lo aplican y después lo modifican para que puedan ver los cambios. ¿Ya? Entonces es el pincel de dispersión. A continuación, en el siguiente video los vamos a meter al pincel de arte. ¿Ya? Los vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós.